la casa de Dios. Y aprovecho entonces para iniciar esta noche la palabra del Señor. Y quiero que me escuchen todos los que están en casa, ¿sí? Los que están aquí también, pero los que están en casa quiero que me escuchen, porque el Señor me ha dado una palabra, ¿sí?, que nos va a bendecir a todos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero que va a bendecir un poco más a los que están en casa. La palabra de hoy es para todos los que no están aquí. La palabra de hoy es para todos los que no están hoy congregados de cuerpo presente. Y para nosotros. ¿Amén o no amén? Pero va a haber una efectividad especial en aquellos que nos ven por redes sociales. Estamos en una serie muy especial. Por eso le pido a los de audiovisuales no me vayan a editar la conferencia, ¿sí? La grabamos. Sé que en este momento no estamos transmitiendo, la grabamos y la subimos. Porque como se va a predicar, va a bendecir a alguien. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. La conferencia va sobre la serie Cartas Leídas. Cartas Leídas. Y hemos venido hablando de la palabra del Señor, donde dice que nosotros somos cartas leídas. Eso somos. ¿Amén o no amén? Y al ser carta leída, representamos a aquel que nos escribió, sí, no en tablas de piedra, sino de carne en nuestros corazones. Somos testimonio vivo, y si hay algo que vale la pena sostener y edificar, es el buen testimonio de los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios estamos llamados a hacer buen testimonio, porque somos cartas leídas. Ser de buen testimonio abre las puertas, ser de buen testimonio impacta corazones, ser de buen testimonio da fe de la fe que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y el día de hoy, entonces, estamos tocando un tema muy especial, ¿sí? Que si pudiera tener un nombre se llamaría ¿qué vida es tu nueva vida? ¿Cómo se llama? ¿Qué vida? Es una pregunta. ¿Qué vida es tu nueva vida? ¿Qué vida es tu nueva vida? Hay que entender entonces que estamos representando a Cristo. ¿Amén o no amén? Somos imitadores de Jesús. ¿Amén o no amén? Eso somos. Entonces tenemos que ser testimonio vivo de el poder de Dios, de la magnificencia de Dios sobre nosotros. Y entonces, cuando entendemos que somos testimonio vivo, entendemos que hemos sido sellados por Dios en una nueva vida. Ha venido sobre nosotros un sello especial, que es el sello del Espíritu Santo. Somos sellados en el Espíritu Santo. Cuando una carta va a ser enviada, el remitente la escribe, la dobla, la guarda en el sobre y posteriormente la sella. Me fascina la historia, y en la época medieval, cuando un rey enviaba cartas de un reino a otro, a un general, ¿sí?, a alguien de su gabinete, el rey tenía una manera especial de sellar la carta para que se supiera que la carta venía de parte del rey. Y era que el rey tenía un anillo de sello, y eso era lo que garantizaba la legalidad de esa carta. ¡Aló! Eso era lo que garantizaba el respaldo que esa carta tenía, que había un sello con poder, un sello irrefutable, el sello del rey sobre la carta. Y una vez la carta se abría, se identificaba el sello y se rompía y se abría. Ya se sabía que el sello era el del rey. ¿Amén o no amén? Y entonces hay que entender que así como el sello real en esa época medieval garantizaba un respaldo a lo escrito por un hombre de autoridad, tú y yo tenemos el sello del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que es el Espíritu Santo de Dios. Hay un sello en nosotros. Alguien nos respalda las arras. Y es el Espíritu Santo. Una garantía, un sello de que no somos cualquiera. ¡Aló! Hay una garantía en nosotros, y este sello es el Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces hay que entender que como cartas leídas
como cartas escritas por el Señor, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, ahora quiero meternos un poco en este tema maravilloso, porque el Espíritu Santo en nosotros tiene que provocar algo, ¿o no? Si hay alguien que tiene al Espíritu Santo, algo se tiene que provocar en su vida. Por ejemplo, y perdón que toque un ejemplo como tan bobito y tan fuera de lugar, pero cuando usted se enferma, le da una infección, ¿qué es lo primero que el cuerpo hace? Le sube fiebre. Fiebre por lo regular es señal de infección, de que algo no anda bien. Y perdón el ejemplo como pero fue la única manera que encontré en este momento, ¿sí? Y asimismo, el Espíritu Santo, cuando está en alguien, debe haber una evidencia. Debe haber a mí en una evidencia, debe haber en mí una evidencia de que yo tengo al Espíritu Santo, una fiebre espiritual, el fuego del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debe haber en mí manifestación, debe haber en mí evidencia. Yo no puedo decir que soy lleno si no se nota la llenura. ¿Aló? Y yo siempre les cuento el mismo ejemplo de un pastor que me dijo una vez, yo no puedo creer que no haya una persona llena del Espíritu Santo y que no hable en lengua. Entonces yo me puse a reírme, Dios aún no me ha dado el don. Entonces le dije, pastor, yo no hablo en lengua. Y él me mira, se sonríe y dice, no, pero a usted se le nota que usted es lleno del Espíritu Santo. Entonces es eso, el Espíritu Santo en nosotros tiene que traer evidencia. ¿Aló? Y por eso la conferencia de hoy se llama, ¿qué vida es tu nueva vida? Porque si yo estoy viviendo una nueva vida, algo nuevo tiene que haber. Yo no puedo decir que vivo una nueva vida y sigo viviendo de la misma manera que vivía antes de llegar a los pies de Cristo. Y esta conferencia entonces nos enseña que una nueva vida marca tres aspectos diferentes en nosotros. Una nueva vida marca, ¿listo? Lo primero que marca una nueva vida en mí es un nuevo estilo de vida. ¿Un qué? Un nuevo estilo de vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Acompáñame, por favor. Segunda carta a los Corintios. Cuando lo encuentre, dígame amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la autoridad guía del Espíritu Santo. Dice así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Debe haber una evidencia. ¿Qué dice la palabra? Nueva criatura es. Lo dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo primero que marca en mí el estar sellado por el Espíritu Santo, el vivir una nueva vida en Cristo, es que yo tengo que empezar a vivir o a tener un nuevo estilo de vida. ¿Y qué significa tener un nuevo estilo de vida? Que debe haber un cambio de mentalidad en mí. ¿Qué debe haber en mí? Un cambio de mentalidad. Mi mentalidad debe cambiar. Mi mentalidad debe ser diferente. Si yo porto al Espíritu Santo, si yo he sido sellado por el Espíritu Santo, mi mentalidad no puede seguir siendo la misma. Debe haber en mí un cambio de mentalidad. No en vano dice la Escritura que debemos renovarnos en el espíritu de nuestras mentes. Entonces en mí debe haber un cambio de mentalidad. No en vano a Jesús, cuando está en el momento de la crucifixión, ponen sobre su cabeza una corona de espinos. ¿Aló? Y usted sabe lo que significa bíblicamente que sobre Jesús, sobre su cabeza en ese momento crucial, hayan puesto una corona de espinos.
Recuerde que en el Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios como pecado original, cuando Adán y Eva pecan, ¿sí?, y van en contra de la voluntad de Dios, hay una represalia de Dios, Dios emite una maldición sobre ellos, y a Adán, al hombre, le suelta una maldición. Le dice, cardos y espinos te producirán la tierra. Con sudor, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Cardos y espinos. Cuando la corona de espinos es puesta sobre Jesús, algo se está rompiendo. La mentalidad de escasez, la mentalidad de pobreza, la mentalidad de ruina, tienen que terminar en mí. Si yo estoy sellado por el Espíritu Santo, si acepté el sacrificio de Cristo y lo hago vivo en mí, yo no puedo seguir pensando de la misma manera. Mi mentalidad tiene que cambiar, la maldición se tiene que romper, porque está en mí el sello del Espíritu Santo. Aló. Entonces debe cambiar mi mentalidad. Y un cambio de mentalidad me lleva de menos a más. Si en mí está el sello del Espíritu Santo, yo no puedo seguir viviendo con el mismo pensamiento. Hay gente que tiene tantas habilidades, tantas destrezas, hermano, que si las pusiera a trabajar estaría tapado en plata. Porque tiene dones, tiene talentos. Pero su mentalidad lo tiene en ruina. Su mentalidad lo tiene en pobreza. Vos sabés hacer arepas, ¿por qué no te pones una venta de arepas? Estás pasando hambre. No, ¿para qué? ¿Para quebrar? No, si uno pone eso y eso, uno no gana nada. Un vecino lo tenía y quebró. Porque hay una mentalidad dañina que está enterrando a la gente. Pero se supone que eso no es para siempre, aún más cuando yo estoy sellado por el Espíritu Santo, porque hay una renovación en mi mentalidad. Hay un nuevo estilo de vida, debe haber un nuevo pensamiento. ¿Ha conocido usted gente así? Gente buena para la mecánica, montate un taller. Yo te colaboro incluso con la inversión, yo te lo presto, pagámelo cuando puedas. No, ¿para qué? Me quiebra eso y quedo endeudado con usted. Y su mentalidad no les permite ver la grandeza que Dios tiene para ellos. ¿Estará hablando el Señor a alguien esta noche? Debe haber un cambio de mentalidad. Y eso me llevará de menos a más. Eso me llevará de lo peor a lo mejor. Hay gente que no viste bien, no porque no tenga dinero, sino porque tiene una mentalidad mezquina. Y no me vaya a malinterpretar. Pero yo siempre he enseñado a la iglesia lo que Dios me ha enseñado, lo que yo he aprendido. Dentro de mis capacidades económicas, yo debo tener lo mejor. ¿Cómo así, pastor? Tal vez para usted lo mejor en este momento dentro de sus capacidades es una camisa de 30,000 pesos. Porque no le alcanza para la de 35, 60, 80 o 300. Pero dentro de sus capacidades le alcanza para una de 35 y usted compra la de 10. ¿Por qué? Porque, pastor, no hay plata. Y le pone la de 10 y a los 2 días ya está cuancha, ya el sol la mareó y le sale más caro el caldo que los huevos. Dentro de mis capacidades, debo aspirar a lo mejor. Aló. Debo hacerlo. Tal vez en el momento no me alcanza para eso, pero más rato me alcanzará. Y mientras me alcanza, yo compro lo mejor a mi nivel. No te quedes en la mentalidad de pobreza. Hermano, ¿usted por qué todos los días come atún? Pastor, es que la carne está muy cara y no hay plata. Y uno va a ver y la carne y el atún están casi al mismo precio. Pero es problema de mentalidad, no de plata. ¿Me estaré haciendo entender? Necesitamos, si somos sellados por el Espíritu Santo, renovar el espíritu de nuestra mente y tener un nuevo estilo de vida. Coma bien, vista bien,
estudie. La mentalidad de nuestros abuelos. ¿Por qué no le daban estudio a las hijas mujeres? No le daban estudio a las hijas mujeres porque ¿para qué? Para que vaya a mantener, valga la redundancia, a un mantenido por ahí. No, señora, aprenda a cocinar y ya. Papá, yo quiero estudiar. El estudio es para los hombres. No, porque usted va a mantener un ocioso por ahí, un vago. Y entonces nos enseñaron que si a muchos llegábamos hasta quinto de primaria o hasta tercero de bachillerato y a salirse a trabajar porque lo que había que hacer era conseguir plata. Pero usted que ha sido renovado, capacítese. Usted que ha sido renovado y no ha terminado el bachillerato, termínelo. Métase a distancia, métase en un acelerado. Vaya, averigüe y termine. Saca su cartón. Haga su universidad. Hágase a la carrera que usted quiere. Sueñe con eso. Muera a esa mentalidad que solo lo va a estancar y tenga un nuevo estilo de vida. Pastor, para ganar plata yo no necesito un cartón. Sí. Porque aunque el trabajo no es deshonra, hay empleos para los que exigen capacitación. Y si usted aspira a ese tipo de empleos, usted debe capacitarse. Aló. Cambie de mentalidad y el Señor sacará la mejor versión de nosotros. La mejor versión de nosotros saldrá. Y viviremos un nuevo estilo de vida. Lo segundo que marca en nosotros una nueva vida y tener el sello del Espíritu Santo es que ahora tenemos nuevos hábitos. ¿Nuevos hábitos? Hay nuevos hábitos en nosotros. Segunda carta a los Corintios 3:17. Atrasito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios 3:17. Porque el Señor es ¿quién? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si yo estoy sellado por el Espíritu Santo, yo tengo que ser libre. Tiene que haber en mí libertad si yo porto al Espíritu Santo como sello. Entonces, ¿qué muestra en mí una verdadera libertad? Que mis hábitos cambian. Así como cambió mi mentalidad. Entonces debo vencer para ello el costumbrismo de mi carne, para no seguir cayendo en lo mismo que me venía atando. Nuevos hábitos es obedecer la palabra donde dice que el que pecaba, pues no peque más. Entonces, si lo parafraseamos un poco, el que fumaba, no fume más. Pero pastor, dejar de fumar es difícil. Entonces busque ayuda apropiada. Métase en un proceso donde usted va a aprender a dejar de fumar. Pero tienes que ser intencional. Porque si está sellado por el Espíritu Santo, ya hay en mí la capacidad de cambiar mis hábitos, porque el Señor ya me libertó. Ahora tengo que vencer la costumbre que venía practicando durante tantos años. Y que está arraigada en mi carne. Y eso no se hace acostado en la cama, mirando para el techo. Eso se hace entrando en procesos, buscando ayuda, buscando apoyo en tu pastor, tu líder, buscando consejería, metiéndote en los procesos, siendo intencional. ¿Amén o no amén? Necesito ser intencional para vencer mi carne, para vencer las costumbres y los hábitos que he venido practicando. El que mentía no mienta más. Hágase el propósito de dejar de mentir. Y junto con la persona que le está llevando su proceso, póngase tareas. Y sea intencional. Yo le decía a alguien que era mitómano, mi hermano. Yo le decía,
Va a ser un proceso difícil, pero vamos a empezar evidenciando la mentira. ¿Cómo así, pastor? Es sencillo. En usted es algo muy arraigado. Entonces, cuando alguien le hable, lo primero que va a salir de su boca es una mentira. Como usted quiere cambiar, cuando salga y se dé cuenta, diga, espere un momentico, no, las cosas no son así, pero le aclaro. Y desvirtúe esa mentira. Pero uno tiene que ser intencional en lo que está haciendo. Entonces estaba hablando de hacer una mentira, espere, no, las cosas no fueron así, fueron más bien así. Y ese ejercicio empieza a hacer que yo cambie mis hábitos. Pero hay que practicarlo, hay que buscar ayuda, hay que meterme con propósito en cambiar mi estilo de vida, en cambiar mis hábitos. Mi esposa dice algo muy gracioso cuando está, gracioso para mí, no es para los demás. Cuando alguien está molestando y dice algo que los cristianos no practicamos, entonces, por ejemplo, alguien dice, ¿te viste tal película llamada El infierno contraataca? Y entonces el otro, uy, sí, yo me la vi, que no sé qué. Y el otro, uy, sí, no, yo casi no puedo dormir 2 noches. Y entonces cuando le preguntan a mi esposa, pastora, ¿usted se vio la película El infierno contraataca? Y la pastora le dice, no, yo a esa hora estaba orando. Y aunque es un decir gracioso, eso es lo que significa cambiar de hábitos. El tiempo que dedicaba a hacer cosas que me perjudicaban, ahora lo dedico a meterme con Dios, lo dedico a ser intencional en mi proceso, lo dedico a aumentar mi tiempo de oración, mi tiempo de búsqueda, pero mi tiempo de mejorar mi estilo de vida y de cambiar mis hábitos. ¿Usted estuvo en las ferias de Cali? No, yo a esa hora estaba en la vigilia. ¿Usted estuvo? No, yo a esa hora estaba en una capacitación, en una consejería. Cambie los hábitos. Y cambiar los hábitos me van a llevar a vivir en la libertad que Dios ya puso en mí, que Dios ya pagó por mí. Actuar como lo que soy en Cristo y no como lo que era es cambiar mis hábitos. Repito, cambiar mis hábitos es actuar como lo que soy en Cristo, no como lo que era en mi carne. Soy nueva criatura. Así lo declara la Escritura. Y entonces, si yo soy nueva criatura, ahora actúo como lo que el Señor dice que yo soy y como el Señor dice que yo debo actuar, no como actuaba antes. Entonces, si alguien viene y me increpa, me dice algo y yo me enojaba y cogía y tiraba la silla y mataba y comía del muerto, entonces ahora trato de controlarme y no tiro las sillas, sino empujo un banquito y voy cambiando. Ya no reacciono igual, aunque me cueste. Yo le decía a alguien, hay gente con lengua venenosa. Entonces, cuando vengan y lo alboroten y el veneno se le active, muérdase la lengua para que esa ira muera. La envenene. Quédese callado. Pastor, es que yo no soy capaz. No, cuando se enoje desenchufe la lengua. Porque uno enojado dice tanta barbaridad. Y después va, perdóneme. Ya que perdóneme. Pero todo eso tiene que ver con actuar como lo que el Señor dice que yo soy. Una persona mansa, una persona amorosa, una persona que tiene el gozo, el amor de Dios en sí, la paz, la benignidad, la templanza, no. Entonces, nuevos hábitos es vivir como Cristo dice que yo debo vivir. No frecuente lugares que como cristiano usted no debería frecuentar. No frecuente personas que no lo edifican y que como cristiano no es bueno que usted frecuente. No lea libros que no lo edifican. No esté consultando en internet cosas que en vez de ayudarlo a crecer lo contaminan. Viva como el Señor dice que usted debe vivir. Denle un fuerte aplauso a Dios. Tercero y último, algo que marca en mí una nueva vida, el sello del Espíritu Santo, es firmeza en mi fe. Firmeza en mi fe. Si yo soy sellado por el Espíritu Santo, mi fe debe ser una fe firme. No una fe que ande ahí temblando, una fe que ande ahí tambalequeando, no. Mi fe debe ser una fe firme.
Lucas capítulo 7, verso 1 al 9. Quiero sellar esta palabra con una porción que habla de firmeza en la fe. Entonces Lucas capítulo 7, del verso 1 al 9. Cuando lo encuentre, dígame amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, escuche las palabras que el centurión envía a Jesús. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y dijo a este, ve y va. Y al otro, ve y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando yo tengo el sello del Espíritu Santo, mi fe debe ser una fe firme, como fue la fe de este centurión romano. No era del pueblo del Señor y tuvo más fe que muchos. Qué triste, hay gente que no es cristiana y tiene más fe que los cristianos. Escuchaba una conferencia hace mucho tiempo del pastor Dante Gebel y él contaba una historia en esta conferencia que me causó mucha gracia. Y él decía que una vez, si la cuento mal me perdona, pero así es como yo la recuerdo. Una vez había una iglesia cristiana al lado o al frente de un bar. Y entonces, pues el ruido, la gente tomando impedía el culto. Entonces el pastor convocó a la iglesia a intercesión para que Dios quitara el bar de ese barrio. Y les dijo, vamos a orar para que el Señor toque el corazón de ese hombre y se vaya del barrio y el bar se quite y no nos interrumpan más. Y el dueño del bar escuchó cuando el pastor convocaba a la gente para orar. Y la gente se reunía y empezaba a orar, Señor, quita ese bar de este barrio, quita el bar del frente, quita el bar del frente, que el Señor se vaya. Y el hombre, el dueño del bar, los escuchaba. Y un día estaba lloviendo y se reunieron a orar. Y empezaron, Señor, quita el bar, que él se tenga que ir. Y en ese momento cayó un rayo sobre el bar y el bar se encendió. Y el dueño del bar demandó a la iglesia. Demandó al pastor. Y dice, el pastor que contaba la historia, dice que cuando llegaron al juicio estaba el juez, estaba el acusado, el acusador, el dueño del bar, el pastor. Y entonces el dueño del bar dijo, lo que pasa es que yo soy ateo. Y yo no creo en Dios y bla, 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 bla.
Pero ese pastor reunió a su gente para que mi bar fuera quitado y Dios incendió mi bar para que yo me fuera. Y entonces el juez le dijo al pastor, pastor, ¿eso es cierto? Y el pastor dice, sí, nosotros oramos, pero nosotros no pensamos que fuera a pasar nada. Y entonces el juez se puso a reír. Y el juez decía, yo nunca antes había visto algo tan insólito frente a mi corte. El dueño de un bar ateo que demanda a una iglesia porque oró para que su bar se quitara y el dueño ateo cree que Dios incendió su bar para que él se fuera. Pero el pastor de la iglesia que estaba orando no cree que su Dios tenga el poder para hacer que él se vaya. Y tristemente hay cristianos que tienen una fe floja. Oran creyendo que Dios no lo va a hacer. Se congregan como una liturgia, como una costumbre. Vamos a orar por sanidad y respaldan la oración, pero no creen que Dios pueda sanar a nadie. Porque no hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ni hemos nacido de nuevo, porque seguimos teniendo una fe floja. La fe de un sellado por el Espíritu debe ser una fe firme en Dios. Firme en el Señor. Creer de manera genuina. Y entonces encontramos, yo me imagino la historia del centurión, un soldado romano, que ve cómo se le muere un amigo, cómo se le muere un siervo, alguien que aprecia. Y dice el texto bíblico que él escuchó que Jesús había entrado. Y él manda a llamar a Jesús. ¿Por qué? Porque aunque él no era creyente, es decir, él no era judío, digámoslo de esta manera, él creyó que Jesús tenía el poder para sanar al siervo. Esto es impresionante. A veces hay que meterse en la historia bíblica, repasar, leer, decirle al Señor, muéstrame. Y cuando uno se pone a ver lo que el Señor decía, fue impresionante. Porque este hombre era un soldado que dijo, vayan, háblenle para que él venga. Porque si él lo dice, él se sana. Y muchos judíos aún no creían en Jesús. Pero este estaba creyendo. Y cuando Jesús decide ir, lo para a lo lejos y le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi casa. Este hombre reconocía quién era Jesús. Llamaba Señor a Jesús. Entendió quién era Él. Y cuando Jesús dijo, insistió, sí, yo voy, dijo, no soy digno de que entres. Incluso ni me sentí digno de venir ante ti, por eso te mando mensajeros. Pero di la palabra. Porque con el solo hecho de que la digas, Él va a sanar. Esto es una fe impresionante. Si yo me paro aquí sin micrófono, los del andén del frente no me alcanzan a escuchar, ¿cierto? Y entonces si yo le digo, hágame un favor el andén del frente, tráigame esa cosita que está allá, no me va a escuchar y no me va a obedecer porque no me escucha. Pero este hombre tenía tanta fe en Jesús que entendió que si Jesús hablaba, los vientos eran mensajeros para llevar su orden. Y sin importar a cuántos kilómetros, cuántos metros estaba, su orden se iba a cumplir porque alguien de autoridad y poder estaba hablando. Pero a veces usted y yo oramos creyendo que Dios no lo va a hacer. Pedimos creyendo que no lo vamos a recibir. Para poder decirles que lloré y Dios nunca me lo dio, pero ¿cuál era la fe con la que oraba? Un sellado por el Espíritu debe tener una fe firme, una fe genuina. ¿A quién le cabe en la cabeza que solo con que él lo declare a metros ya el otro iba a ser sano? Pero fue por lo que dijeron los ancianos que fueron primero. Señor, Él es digno de que se lo concedas, Él es bueno con nosotros, nos construyó una sinagoga. Había unas características en este hombre. Y más adelante él mismo le dice, Señor, yo también soy hombre bajo autoridad y sobre autoridad. Si a mí me mandan, yo voy, pero si yo mando, ellos van. Y como tú eres de autoridad, ordénalo, que hasta los vientos te tienen que hacer caso. Eso es una fe impresionante. Por eso Jesús dijo, ni en Israel he encontrado esta fe.
Y qué triste que hoy en día el Señor se pare en la iglesia y diga, ni en mi iglesia he encontrado la fe del que vaya al brujo, pasa 6 horas, paga lo que tenga que pagar para que ese otro le haga maleficios. Hay gente que tiene tanta fe en San Gregorio que paga lo que tenga que pagar, se acuesta en la mesa para que venga San Gregorio y lo opere. Pero usted y yo tenemos tan poquita fe que ni siquiera nos congregamos. ¿Por qué muchos no están en sus iglesias hoy miércoles? ¿Por qué el miércoles es menos importante que el domingo? Pastor, estoy cansado por trabajar, ¿y su fe? Pastor, es que mitad de semana estoy agotado, ¿y su fe? ¿Cuántas horas se va en un carro, en una moto o a pie para llegar hasta su trabajo? No le importa que tenga que madrugar si está cansado, si no lo está, usted va. ¿Por qué a venir a adorar al Rey no viene? ¿Por qué es menos importante un miércoles que un domingo? ¿Por qué el domingo usted se viene mejor vestido? Y el miércoles se viene con cualquier ropa a la iglesia. ¿Por qué yo como pastor me tengo que poner saco y corbata un domingo, pero el miércoles puedo predicar en cualquier cosa? ¿No me da mi fe para creer que el mismo Dios del domingo es el mismo Dios del miércoles? ¿No me da mi fe para creer que el Dios que obra el domingo puede obrar el miércoles? Pastor, es que si usted supiera los problemas que tengo, por el contrario, si los tiene, tráigalos. ¿O cuál es su fe? Y el Señor me decía esto mientras yo oraba por la palabra. Qué triste que las iglesias los días miércoles estén vacías. Y muchos, no es porque no tengan el tiempo, no es porque estén cansados, es porque ya tienen el hábito de no congregarse. Y entonces yo le pregunto, ¿y sus nuevos hábitos? ¿Y el nacer de nuevo? ¿Y el cambiar mi estilo de vida? ¿Dónde está? Le dan tiempo a todo menos a Dios. Hay tiempo para el hijo, para la esposa, el esposo. Hay tiempo para los padres, tiempo para el jefe. Hay tiempo para los compañeros de trabajo. Hay tiempo para jugar fútbol. Hay tiempo para jugar cualquier cosa. Hay tiempo para comprar ropa, para ir de shopping. Hay tiempo para la suegra. Pero no hay tiempo para Dios. Y cuando usted como pastor los insta a congregarse, le dicen, Dios me entenderá. Dios sabe, pastor. ¿Dónde está mi fe? Pastor, yo tengo fe que a través de las redes sociales Dios me puede pastorear. Yo veo 7 pastores diferentes, pastor. Y después uno le pregunta por algo doctrinal y tiene 7 informaciones diferentes y está viviendo en pecado. Porque no tiene identidad, porque su fe no le da para creer que Dios puede pastorearlo y levantarlo, y no respeta el lugar donde Dios lo puso. Tú que estás en casa, los miércoles también hay que congregarse. Los miércoles Dios también sana. Los miércoles Dios también hace milagros financieros. Los miércoles Dios también restaura matrimonios. Los miércoles Dios también saca gente de la drogadicción. Los miércoles Dios también reprende la irreverencia, el irrespeto, la rebeldía, la inmoralidad sexual. El miércoles Dios también liberta a la gente de espíritus de muerte y de suicidio. ¿Dónde está tu fe si está sellado por el Espíritu Santo? Porque no estás hoy aquí. Estoy cansado. Créame que mucha gente está cansada. Pero venid a mí, dice la palabra. Todos los que estén trabajados, cargados, cansados, y yo los haré descansar. Tu fe no es suficientemente firme para creer en esa palabra y congregarte aunque llueva, truene, relampaguee o estés cansado. Y esa fe firme se nota en las obras, actuar de acuerdo a lo que creo.
Me alegré con los que dijeron, a la casa de Jehová iremos. Y yo no espero que con este mensaje usted se enoje. Yo espero que con este mensaje el otro miércoles lo vea aquí. ¿Aló? Que todas las iglesias de la gente que nos pueda ver se empiecen a volver a congregar al fuego del Espíritu Santo y a glorificar el nombre de Dios. Porque la iglesia no debe de ser para nosotros algo sin importancia, porque nosotros somos la iglesia. Dios obra miércoles, Dios obra sábado, Dios obra jueves, Dios obra domingo, Dios obra lunes, Dios obra todo tiempo. Pastor, ¿qué debo hacer? Pedirle al Señor que su fuego no se apague y que su Santo Espíritu me selle para que en mí haya una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la oportunidad. Métete en el fuego del Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y a ti que nos ves por redes sociales, te queremos mucho, no te enojes. Cristo te ama y quiere verte en casa. Dios te bendiga. Ponte sobre tus pies, iglesia. Me pasé 3